Sí, nosotros tenemos un observatorio de precios en CEPA y desde ahí hacemos seguimiento de algunos precios. Todos los meses publicamos un informe de la carne porque es muy relevante en este aspecto. Para GBA es el 7% de la canasta del IPC. Para el interior y noreste y noroeste estamos hablando de 13%. Para la región del centro debe estar alrededor del 10%. Y cuando nos metemos en el rubro específico de alimentos y bebidas no alcohólicas, la carne tiene una incidencia al 40% en ese rubro. Entonces es determinante seguir el precio. Como bien dijiste vos, la evolución intermensual del precio fue de 3,2% y el interanual de febrero nos da 58,6%. Eso es muy determinante porque nos está dando por encima de la inflación. Claro. Bastante por encima de la inflación, tanto en precio de mostrador como en el precio de Hacienda. En el precio de mostrador nos da 59 y en el precio de Hacienda nos da 62. En cualquiera de los dos casos nos está dando prácticamente 10 puntos por encima de la inflación. Así que eso es a tener en cuenta, es porque muchas veces vemos los portales del agro y de la carne, sí, diciendo que ellos también padecen la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, están aumentando los precios muy por encima. ¿Y eso a qué se puede deber, Agustín? ¿A un retraso en el precio y por eso pegó el estampido de la cual estamos hablando? ¿O una conducta especulativa directamente? Nosotros en este informe analizamos varios factores. Ellos argumentan la inflación y la oferta del sector del campo, ¿no? Nosotros lo que venimos observando es que, salvo en enero y febrero, desde la mitad del año pasado, las cabezas de ganados aumentan, no disminuyen. Y solo bajaron en enero y los primeros días de febrero, por el clima principalmente, ¿no? Hubo sequía, después llovió, todo eso dificulta. Bueno, en definitiva, bajaron un poquito, principalmente en enero, pero nosotros vemos la operatoria constante de ingreso de cabeza de ganado en Hacienda y vemos que cuando suben las cabezas de ganado, el precio no baja. Claro. O sea, cuando bajan las cabezas de ganado, el precio aumenta, pero cuando esas cabezas se recomponen y se superan, el precio no baja. Con lo cual, lo que nosotros vemos es principalmente dos cuestiones. El precio internacional y la demanda externa de carne, y segundo, la concentración de la cadena por completo. Cuando nosotros analizamos la cadena, vemos que tenemos en todo el país 450 frigoríficos, de los cuales el 10% concentran el 27% del sector de faena y de postado en todo el sector de la carne. Cuando vamos al primer eslabón de la cadena y vemos la cría y el engorde, ahí tenemos 205.000 establecimientos, pero vemos que solo el 10% son los que concentran más de 1.000 cabezas de ganado, que son el 40% claro, de las cabezas de ganado. Y cuando nos vamos al sector de la comercialización, ahí vemos que tenemos un 25% de la comercialización concentrada en cadenas de supermercadistas y un 75% en carnicerías. Entonces, la comercialización no sería el principal problema, digamos, ¿no? Ahí hay un poquito más de atomización. Sí, los frigoríficos. Claro. Los 10 principales, los de siempre, ¿no? Anzo y compañía, Bullrich y compañía, Colombo y Colombo, las que conocemos todos. Claro. Guido, ¿cuáles son los cortes que más han aumentado? ¿Los caros, los intermedios, los más baratos? Este mes en febrero los cortes caros fueron los que más aumentaron. En enero había sido a la inversa. En enero habían aumentado más los cortes económicos. Ahora en febrero fueron los caros, aumentaron 3,6. Dijimos que el índice general había sido 3,2. Claro. ¿No? Bueno, 3,6 aumentaron los cortes caros, 2,9 los intermedios y 3% los cortes económicos. Claro. Atentos con el pollo. Eso te iba a preguntar porque nos decía la gente del centro de almaceneros que el principal sustituto de la carne, que es el pollo, también hubo un movimiento en el precio, ¿no? Aumentó 2,6 este mes, muy por debajo de la inflación.
Ojo, la carne también aumenta por debajo de la inflación este mes. Segundo mes consecutivo. La inflación va a dar arriba de 4 y estamos hablando de 3,2. Y el pollo estamos hablando de 2,6. No solo lo que están motorizando la inflación, igual estos 2 meses, solo enero y febrero. Ahora, no significa que no estén aumentando. Siguen aumentando igual y particularmente en el precio de la carne venimos de un 2020 donde aumentaron 75%, un primer semestre del 2021 donde aumentaron 35%, y recién ahí el gobierno comienza a implementar distintos tipos de medidas, como limitar algunos cortes a la exportación, etcétera. Pero el pollo está por debajo de la inflación. Ahora está siendo el principal reemplazo de la carne. El pollo aumentó 33%, o sea, bastante por debajo de la inflación. Cuando nosotros vemos por corte, vemos que todos los cortes de carne están o empatados o por encima de la inflación. El único corte de carne que está por debajo de la inflación es el pollo. Se encuentra en 33,5 interanual en el mes de febrero. Bien, lo último, Guido, obviamente que en un país con la inflación que tiene la Argentina todo es tendencia a subir, ¿no? Y uno imagina que esto se va a mantener, por más que se contradigan las leyes del mercado, ¿no? A mayor oferta, menor precio, a menor oferta y gran demanda, mayor precio. Acá es siempre mayor precio, sea lo que sea, es mayor precio el resultado final. ¿Seguirá subiendo la carne? Y sí, se observa esto, y eso ya más que con el análisis tiene que ver con la realidad. Aumenta el precio internacional, aumenta la carne. Ahora, cuando no aumenta el precio internacional, se agarran a la inflación y aumentan el precio. Cuando no aumenta ni el precio internacional y la inflación está por debajo de lo que aumenta la carne, entonces es una cuestión de costos. Cuando no es una cuestión de costo, ni de inflación, ni el precio internacional, entonces se devaluó la moneda y hay que aumentarlo por el tipo de cambio. Después aumentan las retenciones, hay que subir el precio. Bajan las retenciones y también hay que subir el precio. Claro, una cosa increíble. Entonces, es necesario, y con el tema de las retenciones, lo estamos viendo en estos días, sucede exactamente lo mismo. El sector que exporta se está viendo beneficiado de un conflicto internacional. No invirtieron un centavo más para que haya una guerra. Hubo una guerra, la guerra se manifestó en el mundo y eso está duplicando los precios. El aceite se fue de 300 pesos a 450. El pan ya aumentó, lo tenemos entre 300 y 340 pesos. El maple de huevos se fue arriba de 500 pesos. ¿Cabe ahí una regulación del mercado? ¿Cómo? ¿Cabe ahí una regulación del mercado? Porque si los dejamos hacer, no tiene límite. Además, hoy, en la competencia internacional, esto que mencionabas, o sea, les vino bien la guerra, obviamente que consuman o no en Argentina no sería un problema. Claro, el tema es la mesa de los argentinos y los salarios que están por el suelo. La guerra tiene incidencia, ¿no? Eso es innegable. Ucrania y Rusia exportan el 30% de los granos. Argentina exporta granos. Entonces, si ellos tienen cerrados sus puertos y no pueden comercializarlo y tampoco pueden producir más porque están abocados a la economía de guerra, entonces aumenta el precio internacional nuestro. Eso por un lado es positivo. ¿Por qué? Porque va a generar más ingresos de divisas. Ahora, también se encarece el costo de los combustibles y nosotros somos importadores de combustible. Claro. El 80% de nuestra matriz energética es gas dependiente. Entonces, lo que ingresa por commodities se va a ir por energía. Entonces, resulta ser que este sector nos está diciendo en estos días, ¿por qué me quieren tocar las retenciones cuando me va bien? ¿Y quién va a pagar el costo ese de la guerra? ¿El aumento del pan? ¿A cuánto se va a ir el pan? ¿Quién lo va a pagar? La gente. Entonces, esto no se hace como una medida recaudatoria. Hoy recién estaba leyendo la tapa de los diarios. No es para pagar los vencimientos de plazo de la deuda. La plata que se pretende recaudar es simplemente para disociar el precio del pan, principalmente, de lo que va a aumentar el trigo y la harina a nivel internacional, y el aceite. Entonces, es para disociar los precios internos y para garantizar estabilidad en los precios, o la mayor estabilidad posible en los precios de la mesa de los argentinos. Ojalá esto pueda ocurrir, porque verdaderamente uno cada vez que se acerca al mostrador a comprar algo, ve que todos los días vale un poquito más, ¿no? Y hablábamos la semana pasada con un especialista en la bolsa de cereales y nos decía que Argentina, el cupo de soja ya lo ha exportado absolutamente todo, que ya ha tenido, y de trigo también, que ha tenido una cosecha récord,
que estaría garantizado el consumo interno, pero así todo sigue aumentando. Entonces digo, no hay uno, no encuentra dónde poner el freno, dónde poner la pata en el freno, ¿no? Literalmente. Desde el primero del mes de marzo hasta la actualidad aumentó 37% el precio del maíz a nivel internacional, 28% el de la soja, 47% el del trigo, 41% el del girasol, y están poniendo el grito en el cielo por 2 puntos que se pretenden aumentar las retenciones solo a la harina y aceite de trigo, no a los granos. No se está planteando aumentar las retenciones a los granos, se está planteando que deberían, desde mi punto de vista por lo menos, deberían también. Perfecto. Solamente se está planteando llevar de 31% a 33% las retenciones del aceite y la harina de soja. Eso generaría un ingreso de 350 millones de dólares que solamente serviría para disociar el precio del pan a nivel interno. Nada más. Bien. Nada más. Perfecto. Es un tema para charlarlo y mucho, y seguramente te vamos a convocar en alguna otra oportunidad, Guido. Gracias por tus minutos, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.